Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta exposición de la profesora Adriana Pineda. Tenemos el gusto de tenerla esta noche con nosotros y con esta exposición pues damos por inaugurada el semestre 2 de la maestría en investigación en educación. Mi nombre es Daisy Yunga, soy coordinadora de esta maestría y bueno, les doy la bienvenida a esta noche. Adriana, el piso es tuyo, por favor. Mil gracias, Daisy. Buenas noches para todos. Para mí es un gusto estar esta noche con ustedes, compartir todos y que definitivamente nos llevan a la posibilidad de construir nuevo conocimiento. Eh, Voy a compartir con ustedes una presentación que tengo aquí. El objetivo fundamental de esta corta presentación es analizar un poco las razones por las cuales es importante que nosotros hagamos investigación, pero además de hacerla, que busquemos los canales necesarios para difundirla. A veces nosotros creemos que solamente con hacer la investigación es suficiente. Y resulta que cuando hacemos investigación, el esfuerzo cognitivo, emocional, familiar, social, debe verse reflejado necesariamente en un producto, ¿verdad? Eh, a veces nosotros creemos que el producto es el documento que entregamos a la maestría y se acabó. Y resulta que ese esfuerzo cognitivo, ese esfuerzo de construcción de conocimiento, necesariamente debe ser compartido, porque solamente cuando se comparte ese saber nos permite construir otros saberes nuevos. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo se da este proceso, de la importancia de este proceso y de cómo este proceso es un proceso que se da de manera lenta, de manera progresiva, pero que es definitivo para nuestra mirada de la investigación. Daisy, ya se ve mi presentación, ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, esta corta disertación tiene como título Entre líneas de investigación, el arte de comunicar la ciencia educativa. Entonces, ¿por qué se llama el arte o por qué la palabra arte aquí metida? Porque definitivamente investigar y divulgar el conocimiento construido en el contexto de la investigación es un arte, ¿sí? Es algo que requiere dedicación, constancia y mucha creatividad. Ahora vamos a ver cómo ese proceso es un proceso de tejido que se va dando progresivamente, que se va dando y que va creciendo solamente en la medida en que nosotros invertimos tiempo en la lectura, en la escritura, en la organización de los textos, pero sobre todo invertimos tiempo en cuestionarnos sobre cuál es el nuevo conocimiento que nosotros vamos a aportar, ¿verdad? ¿Cuál es o el tiempo que invertimos en buscar nuestra voz personal propia como investigadores? Cuando iniciamos una investigación, iniciamos haciendo interlocución de los autores que nos respaldan en nuestra investigación. Ese es el primer paso, hacer una especie de karaoke, de interlocución de ellos. Progresivamente vamos hablando con ellos, vamos estableciendo diálogos con ellos
Y en ese diálogo vamos construyendo nuestra propia voz. Entonces, cuando logramos construir nuestra propia voz como investigadores, es en ese momento en el que estamos preparados para divulgar. Y eso, por eso les decía, es todo un arte. Divulgar una investigación científica es una forma de gestionar conocimiento. Cuando nosotros investigamos, lo que estamos haciendo en esencia es ampliar nuestra mirada del conocimiento, ampliar el estado del conocimiento desde el cual nosotros estamos observando la realidad, ¿verdad? Antes de empezar la investigación, observamos la realidad educativa con unos lentes. En la medida en que empezamos a investigar, empezamos a documentarnos, empezamos a dialogar con autores, a entender otras miradas propias de los autores, empezamos a ampliar el espectro, a ampliar la mirada desde la cual veíamos el fenómeno educativo en un principio. Por eso, ahora vamos a ver cómo vamos en un proceso lento y progresivo de construcción de nuevas interpretaciones. Nosotros, cuando empezamos a investigar, casi siempre partimos de una pregunta, de algo que nos hace ruido, que nos preocupa, que nos interesa, y definitivamente partimos siempre de algo que hace parte de nuestra realidad, de nuestro contexto, ¿verdad? Nadie se pregunta cosas que no conoce o que no sabe o que no hacen parte como de su mundo de sentido o de su mundo de la realidad. Entonces, miren que Zygmunt Bauman habla de la importancia de esas preguntas que nosotros nos hacemos en la cotidianidad de nuestros trabajos, de las relaciones que establecemos con los estudiantes, de las formas como interactuamos o cómo solucionamos las situaciones que nos presenta la cotidianidad. Y Bauman hace énfasis en la importancia de preguntarnos por esa cotidianidad, de cuestionar constantemente esa cotidianidad para desde allí ser cada vez más libres, ¿verdad? Él habla de cómo somos libres cuando hacemos preguntas, porque tenemos una visión, cuando resolvemos esas preguntas, tenemos una visión cada vez más amplia de la realidad. Cuando dejamos de preguntar, tenemos que aceptar lo que los demás dicen. Cuando preguntamos, cuestionamos, asumimos la realidad desde una perspectiva crítica, nuestra mirada de esa realidad se amplía. Entonces, Bauman dice, somos mayormente libres cuando preguntamos, cuando cuestionamos la realidad. Y eso es precisamente lo que hace el investigador. Por eso, también nos plantean la importancia de que en la medida en que nosotros hacemos investigación, también es nuestra responsabilidad compartirlo. No sirve de nada una investigación que no se comparte. ¿Por qué? Sencillamente porque la investigación o el hacer investigación implica la construcción de un saber, ¿verdad? Y solamente en la medida en que un saber se comparte, se discute, interactúa o se entrelaza con otros saberes, hay la garantía de construir nuevos saberes. Es decir, el saber se construye sobre la base de otros saberes. ¿De acuerdo? Por eso nuestra responsabilidad como investigadores, además de hacer una investigación sistemática, rigurosa, sustentada, en la que encontremos nuestra voz como investigadores, también una importante responsabilidad es difundirla, compartir lo que encontramos. Y ese compartir lo que encontramos es sencillamente compartir
nuestro propio pensamiento frente a la realidad que investiga, ¿verdad? Em, Se nos plantea cómo este compartir de saberes producto de la investigación contribuye a la posibilidad de que cada vez más personas tengan acceso al conocimiento. Contribuye a la posibilidad de que otras personas encuentren en nuestra voz nuevas miradas, nuevas aristas interpretativas de una realidad. Igualmente, nos permite compartir esa mirada que nosotros tenemos de la realidad, ¿verdad? Por eso, Bauman nos plantea cómo es un escenario de reconfiguración de las desigualdades, de reconfiguración de las posturas y de las interpretaciones frente a una realidad, ¿verdad? Comunicar, compartir los resultados a la comunidad de especialistas o a la comunidad de actores de un contexto educativo o científico es fundamental para que ese nuevo saber sea la base de otros saberes más profundos. ¿De acuerdo? Por eso eh, nuestra responsabilidad como investigadores es también proporcional a la necesidad o a la importancia de compartir nuestras investigaciones. ¿Cómo empezamos nosotros a investigar? ¿O por qué este compartir tiene tanto que ver con nosotros? Tiene tanto que ver con nuestra responsabilidad social como investigadores. Resulta que cuando nosotros investigamos un tema, no lo hacemos por iluminación o porque un día amanecimos iluminados y se nos ocurrió investigar algo sobre la enseñanza o algo sobre el aprendizaje. No es algo que llega así como una luz que nos ilumina, no. Resulta que todos los seres humanos, todos los investigadores, siempre investigamos cosas que tienen que ver con nosotros mismos, ¿verdad? Con nuestra historia, con lo que somos como seres humanos, con el rol político, social, emocional, subjetivo que nosotros cumplimos en un contexto. Es decir, nuestro campo de investigación tiene que ver directamente con nuestra mirada de la realidad. Por eso es que a algunos nos interesa investigar sobre lo que hacen los maestros, a otros les interesa investigar sobre el lenguaje, a otros les interesa investigar sobre inclusión, porque el campo de la investigación que cada investigador va construyendo tiene que ver con su forma particular de observar la realidad, de asumir la realidad. Y por eso también las investigaciones que se comparten no son ni las únicas, ni las últimas, ni las mejores, ni las peores. Son solamente producto de nuestra interpretación, de la interpretación del investigador que observa la realidad desde el punto desde el cual él la observa, ¿verdad? Por eso Maturana nos dice, todas las explicaciones científicas que nosotros construimos en nuestras investigaciones, no es que están explicando un mundo que está lejos o apartado de nosotros o que no tiene nada que ver con nosotros. Explican directamente, o son productos directos de la mirada, de la interpretación, de la comprensión del investigador. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros construimos o cuando nosotros tenemos una inquietud investigativa que nos permite a nosotros tener claridad sobre cuál es el escenario que me interesa investigar, cuál es ese escenario
de disputas histórico-simbólicas desde el cual yo me sitúo para analizar un fenómeno social. ¿Cuál es ese campo desde el cual yo interpreto una realidad? ¿Cuál es ese campo desde el cual yo logro integrar lo social, la realidad que estoy observando con lo académico, lo científico, para dialogar desde esos elementos y construir nuestros saberes? ¿Mm? Entonces, fíjense cómo cuando nosotros iniciamos la investigación, estamos iniciando desde lo que somos como seres humanos, ¿sí? Desde nuestro campo de interés, desde nuestro campo de experticia. Es así como empezamos en ese campo tan amplio a buscar específicamente de todo ese mundo de cosas qué es realmente lo que nosotros queremos analizar. Fíjense que cuando uno empieza la investigación empieza un poquito perdido porque uno cree que quiere investigar todo de todo y realmente uno no logra en la primera parte de su proceso investigativo no logra situarse exactamente en qué es lo que quiere entender. ¿Sabe que quiere hacer algo? Por ejemplo, lo que me pasaba a mí, yo sabía que quería investigar algo sobre la formación de profesores. Ese era mi campo amplio, pero solamente el ir profundizando gradualmente en el estado del conocimiento, en el estado del arte, sobre ese campo amplio de la formación de maestros, me permitió ir determinando los elementos de ese gran cambio, de ese gran campo que realmente me interesaba, ¿verdad? En ese campo en el que se encuentra uno cuando está iniciando la investigación, ahí uno progresivamente va determinando cuáles son como los elementos claves, las cosas más amplias desde las cuales uno quiere trabajar. Entonces, por ejemplo, una persona puede estar interesada en investigar algo asociado al desarrollo humano, que es un campo tremendamente grande. Pero dentro de ese campo, esa persona, en la medida en que, o ese investigador, en la medida en que va avanzando en su estado del conocimiento y en su estado del arte, va encontrando que le interesa el tema de la neuropedagogía, por ejemplo, y que le interesa también la perspectiva socioemocional del desarrollo humano y también todo lo que tiene que ver con los procesos de inclusión, por ejemplo. Entonces, fíjense que dentro de ese gran campo, progresivamente se van determinando unos saberes específicos que también progresivamente se van convirtiendo en elementos para profundizar en la investigación. Miren que vamos lentamente. Tenemos un gran campo. Luego del gran campo, tenemos unos saberes específicos de ese campo que nos interesa y progresivamente hemos empezado a profundizar en esos campos, ¿verdad? En esos saberes, perdón. Y vamos avanzando en el nivel de epistemologización de esos saberes. Entonces ya empezamos a profundizar en las nociones, en este caso del ejemplo, en las nociones de inclusión, de socioemocionalidad, de neuropedagogía, y es allí precisamente en esa capacidad de, eh, de profundizar, de eh, hacer una mirada más epistemológica de cada uno de los saberes que nos interesa, es allí, en ese momento, donde descubrimos exactamente cuál es nuestro objeto de investigación, qué es exactamente lo que nos interesa. ¿Sí? Fíjense que esto no llegó desde el principio, esto requiere
de un proceso, primero de acompañamiento del tutor, de los profesores, de los seminarios, requiere de un proceso de autodisciplina y autoconciencia asociadas a las lecturas, asociadas a las búsquedas, asociadas al compartir esas inquietudes investigativas con otros investigadores. ¿Mm? Y es allí donde damos el siguiente paso, que es encontrar exactamente qué es lo que nosotros queremos hacer. A eso nosotros en investigación le llamamos el objeto. Ese objeto específicamente nos permite entender cuál es la arista interpretativa desde la cual yo voy a observar una realidad o un fenómeno. O sea, nos permite determinar qué es exactamente de todo ese campo lo que nosotros queremos mirar. ¿Sí? Max van Manen decía, el objeto de la investigación, en esencia, para los seres humanos es el mundo de la vida en el que hay pensamientos, sentimientos, acciones, conciencia, valores, emociones, objetivos que se representan en unos lenguajes, en unas creencias, instituciones, artes, maneras de ser y estar, ¿verdad? Entonces, cuando logramos determinar nuestro objeto, sabemos exactamente qué de esos saberes y en qué lugar de esos saberes nos situamos nosotros. ¿Sí? Miren que vamos dando dos pasos importantes. Un tercer paso en este proceso de construir nuestra investigación tiene que ver con la capacidad que vamos autodescubriéndonos como investigadores de autotrascender, de salir de nosotros para convertirnos en sujetos a través de los cuales otros tienen voz. ¿Sí? La investigación nos da ese poder a los investigadores, nos da el poder o la capacidad de salir de nosotros mismos, convertirnos en sujetos de autotrascendencia para, desde nuestra mirada de la realidad, darle voz, darle participación a los sujetos que están en nuestro contexto de estudio, ¿verdad? Eh, Bauman habla de cómo el investigador, cuando desarrolla sus labores investigativas, adquiere una responsabilidad ilimitada con los sujetos, con los actores de su investigación, ¿verdad? Con quienes establece relaciones de intersubjetividad, de compartir subjetividades para desde allí lograr construir nuevas objetividades. Fíjense que Habermas nos hablaba de cómo sin intersubjetividad del comprender, es decir, sin la capacidad de compartir nuestros saberes, de darle voz a los demás, de entenderlos, de escuchar a los participantes, de ser un actor responsable del contexto de realidad que estamos estudiando, no logramos construir nuestra voz como investigadores, es decir, no logramos alcanzar esa objetividad del saber que caracteriza al investigador. Por eso, Frank habla de cómo nuestro conocimiento le da voz al participante, le da voz a los maestros, a los niños, a los padres de familia, a los sujetos con quienes estamos investigando, sí, a los sujetos o a los participantes de nuestra investigación, ¿verdad? Es elevarse sobre el yo, ir más allá de nuestra propia identidad, de nuestra mirada y comprender que somos parte de un todo completo y que es a partir de nuestra investigación como esos sujetos van a adquirir relevancia, van a adquirir voz y se van a hacer sentir. Por eso nosotros siempre debemos tener en cuenta la responsabilidad social que implica hacer investigación.
Nosotros no hacemos investigación para que se quede guardada. La hacemos para darle voz a unos actores que viven una problemática que necesariamente debe ser estudiada, comprendida o transformada por nuestra investigación. Ni el investigador ni los actores pueden seguir siendo los mismos después de haber hecho investigación, y mucho menos después de haber compartido esa investigación, ¿verdad? Entonces, desde nuestra investigación, nuestro objetivo es actuar en favor del otro, en favor de los actores o de los participantes de nuestra investigación, de su bienestar, de eh, ser para, ¿verdad? Actuar en favor del otro, actuar. Bauman hace un énfasis muy importante en ser responsable de prestar atención a la situación del otro, a la condición del otro. Por eso nosotros no hacemos investigación para juzgar o para demeritar o para enjuiciar o decir si está bien o mal. Nuestra responsabilidad social es comprender las realidades de los sujetos y desde allí construir nuevos saberes que le van a permitir a esos sujetos tener unas miradas diferentes de su realidad o transformar su realidad, comprender mejor su realidad. Por eso también es importante aquí entender nuestro interés, qué es lo que queremos hacer cuando decimos que hacemos investigación, ¿verdad? Queremos solamente mostrar la realidad dejándola como está, o queremos hacer comprensión a profundidad de esa realidad para desde allí iniciar un proceso de transformación o de co-construcción con los actores. Entonces, fíjense cómo Bauman nos habla de que desde la investigación actuamos sobre los participantes de ella, pero también ellos actúan sobre nosotros. Y es en esa reflexión donde donde se posibilita la trascendencia, no solamente nuestra, sino la de los sujetos con quienes hacemos investigación. Entonces, es importante que este componente de compromiso social, de responsabilidad social de nuestra investigación, esté siempre presente, porque es lo que realmente le da sentido a hacer todo este proceso investigativo que es tan dispendioso a veces, que es tan costoso, no solamente en tiempo y en costo cognitivo y en costo emocional, sino también en costo económico. Es lo que justifica hacer todo esto. La posibilidad de generar nuevas comprensiones de la realidad, pero también la posibilidad de generar transformaciones. ¿Verdad? Eh, Por eso les compartía esta frase: ¿cuál es la huella que nosotros queremos dejar con la investigación? No sirve de nada hacer investigación para dejarla guardadita en un cajón. Necesariamente la investigación tiene que dejar una huella. Y es allí donde el tema de divulgar la investigación, de hacer difusión de nuestra investigación, se vuelve fundamental, ¿verdad? Porque la investigación necesariamente debe ser compartida en la medida en que la investigación implica la construcción de un discurso, ¿sí? No es un discurso apartado de nosotros. Quien construye nuevo discurso es el investigador, ¿sí? Fíjense que cuando ustedes inician una investigación, cuando todos nosotros iniciamos una investigación, partimos de unas estructuras, de unos parámetros, de unos elementos que son válidos para nosotros. En la medida en que vamos descubriendo nuestro campo y nuestro objeto y transitamos
hacia el reconocimiento de los actores de ese campo y de ese objeto, nosotros empezamos a profundizar en desde esos elementos y progresivamente empezamos a construir nuevo discurso. Ya no hablamos o ya no entendemos esa realidad de la misma manera. Por eso la investigación es un proceso lento, progresivo y gradual de construcción de nuevos discursos, de nuevos, eh, sí, de nuevas formas de entender la realidad y de nuevas formas de compartir esas comprensiones de realidad. ¿Sí? Entonces, esa construcción de nuevo discurso para nosotros, para los investigadores, implica la capacidad que vamos adquiriendo progresivamente de dejar un mensaje, de decir algo, de expresar los nuevos significados que hemos logrado construir a partir de nuestro estudio, ¿verdad? Ese nuevo discurso tiene una identidad, una estructura, un sentido y una intencionalidad propios, ¿sí? Que se refieren a la manera como el investigador va construyendo su propia voz. Por eso decíamos al principio que lo que realmente le da sentido a la investigación es la capacidad que tiene el investigador de hallar su propia voz como investigador, ¿de acuerdo? Y ese hallar la voz propia implica la construcción de un nuevo discurso, de un discurso rico, sustentado, eh, novedoso sobre una realidad, ¿verdad? Por eso decimos que investigar es construir discursos sobre algo y para alguien. El discurso que construimos desde la investigación debe tener un receptor, ¿verdad? Nosotros construimos discurso para los profesores, para las familias, para las políticas, para los niños, para las personas o los actores, los participantes de nuestra investigación. Y esos discursos están asociados a los nuevos saberes o a los nuevos conocimientos que nosotros hemos construido, ¿verdad? Implica, construir el discurso, nuestro discurso como investigadores, implica un movimiento de sentido que no se da inmediatamente, apenas empezamos. Es un proceso gradual, progresivo, que requiere tiempo, dedicación y disciplina, ¿verdad? Y desde ese proceso gradual lo que nosotros hacemos es documentar nuestro discurso para articularlo de forma efectiva con el mundo de sentido que le subyace. Es decir, nuestra capacidad de construir nuevo discurso debe estar articulada también a nuestra capacidad de entender las realidades desde nuevas perspectivas. Por eso, ese discurso nuevo que construimos es entendido como un acontecimiento y una realización del nuevo conocimiento, ¿verdad? Ese acontecimiento y realización del conocimiento nos permite entender esa realidad desde una nueva perspectiva, pero también nos permite compartirla, ¿verdad? Nos permite sí, compartirla, mostrarla a otros actores, a otros investigadores, en otros escenarios. Todo esto para que, fíjense que nosotros cuando hacemos investigaciones, hacemos una especie de, o transitamos una especie de camino, ¿verdad? Vamos de una interpretación, Paul Ricoeur decía, vamos de una interpretación ingenua, superficial de la realidad,
es la primera que tenemos, cuando estamos apenas descubriendo nuestro campo y nuestro objeto, y cuando progresivamente nos vamos internando en ese campo, cuando vamos profundizando y construyendo nuestro estado del conocimiento y nuestro estado del arte, vamos también construyendo progresivamente una nueva interpretación de la realidad, una interpretación más crítica, más reflexiva, más pensada de la realidad, para llegar desde esa interpretación crítica y reflexiva de la realidad a una nueva explicación de la realidad, a una nueva comprensión de la realidad que necesariamente debe ser compartida para que se convierta en escenario o en semilla o en campo para la producción de nuevos saberes. ¿Sí? Esta construcción de nuevas miradas interpretativas a partir de la investigación progresivo que de vez en cuando nos lleva a algo que Moraes y Galeazzi llamaban insights, es decir, nos lleva como a nuevas miradas de esa realidad que nos llegan a partir del proceso de profundización, ¿verdad? Para eso nosotros hacemos todo un proceso de construcción de saberes, de establecimiento de nuevas relaciones entre esos saberes y un proceso de comprensión o de construcción de nuevas comprensiones. Es allí donde es posible que nosotros podamos ir construyendo nuestro propio discurso de la realidad que estamos observando, ¿verdad? Miren que es un proceso, como les decía, que va de un caos inicial en el que no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Queremos investigar muchas cosas, pero al final no sabemos exactamente qué es, de un campo, de un corpus caótico hacia un insight, hacia unos rayos de luz sobre los fenómenos que investigamos que por medio de un esfuerzo de comunicación intenso posibilitan expresar las nuevas comprensiones que nosotros como investigadores vamos construyendo acerca de la realidad, ¿verdad? Es lo que en su proceso investigativo es precisamente la capacidad o el momento en el que empezamos a construir los análisis de nuestra investigación, las miradas o empezamos a expresar las ideas que hemos logrado construir a partir de esa profundización que hemos hecho en el tema que estamos investigando, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando estamos construyendo el análisis, cuando logramos encontrar nuestra voz como investigadores, cuando logramos construir para nosotros o tenemos ya claros los elementos novedosos o la nueva mirada que hemos construido como investigadores, es el momento de empezar a plasmar esas nuevas comprensiones en un ejercicio o a través de un ejercicio escritural, ¿verdad? No estoy diciendo que empezamos a escribir al finalizar cuando hacemos el análisis. Nosotros escribimos desde el primer día en que empezamos a investigar. Solamente que en esta parte de la construcción del análisis de nuestra investigación es específicamente en la que hacemos un ejercicio escritural fundamentado, orientado específicamente a plasmar
las nuevas construcciones, las nuevas comprensiones, nuestra voz sobre el fenómeno que estudiamos, ¿verdad? Y somos capaces de comunicar esas nuevas comprensiones de manera clara, de manera sustentada y consciente, ¿sí? Ven que hemos transitado todo un camino que nos llevó a profundizar en un tema para luego salir a la superficie de nuevo con una mirada diferente de realidad. Y es en esa mirada o en ese momento que tenemos esa mirada nueva de realidad donde podemos hablar de que somos capaces de expresar de manera clara, sistemática, organizada, rigurosa, científica, nuestra voz como investigadores. ¿Qué vamos a expresar? Las nuevas comprensiones, lo que encontramos a partir de nuestro estudio, ¿verdad? Ese compartir de las comprensiones implica que hemos transitado de un proceso que al inicio era eh, caótico, que era angustioso, un camino de incertidumbre, un camino de muchísimo cuestionamiento, hacia un camino de caos, hacia un camino de construcción y de reorganización de nuevas comprensiones. Entonces vamos de un escenario caótico inicial donde profundizamos para luego llegar hacia unas nuevas comprensiones. Y son estas nuevas comprensiones, este nuevo orden, el que precisamente nosotros tenemos la responsabilidad de compartir, ¿verdad? Este nuevo orden implica que el investigador tiene o ha construido, ha logrado construir una teoría, una abstracción de la realidad, una nueva interpretación de la realidad, ¿verdad? No, les decía hace un ratico, no es ni la única, ni la última, ni la mejor, ni la peor. Es la interpretación, es la voz, la mirada y el pensamiento del investigador, ¿verdad? Por eso se habla de que esta nueva mirada de realidad implica un esfuerzo constructivo, creativo del investigador, en el que plasma no solamente su nueva forma de pensar frente a la realidad, sino que es capaz de entrelazarla con sus experiencias, con sus saberes, con sus conocimientos, con su, con su experticia eh, del escenario de realidad que está estudiando, ¿verdad? Es allí donde el investigador demuestra su función, su capacidad para construir su propia argumentación frente al, eh, frente al contexto de realidad que está investigando, ¿verdad? Esta construcción o esta capacidad para compartir, para plasmar, para expresar su voz como investigador, implica que o necesariamente debe demostrar que el investigador logró construir comprensiones nuevas, interesantes, diferentes, analíticas de ese escenario de realidad que él estaba estudiando. Es decir, que logró construir, logró eh, crear nuevos significados. Como les decía hace un ratico, este es un proceso es algo así como si estuviéramos haciendo un tejido, ¿verdad? Un tejido, un tejido que va a llevarnos a la construcción de un nuevo significado, de una nueva mirada de realidad, que progresivamente, a través del estudio, de la
rigurosidad, de la búsqueda, del compartir de saberes, se va perfeccionando, va adquiriendo mayor rigor, mayor precisión, ¿sí? Este proceso necesariamente nos lleva a la construcción de algo que en investigación se llama el metatexto, ¿verdad? El metatexto contiene esa nueva interpretación, esa nueva comprensión que produce el investigador y que necesariamente debe ser compartida teniendo en cuenta la responsabilidad social del investigador. Bueno, este es como el mensaje que quería traerles en el día de hoy. En conclusión, lo que le da sentido a nuestra investigación es nuestra capacidad de, primero, construir nuestra voz como investigadores, nuestra voz propia, personal, y segundo, nuestra capacidad de compartir esos saberes para construir nuevos saberes. Muchísimas gracias. Gracias, Daisy. Gracias a todos. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario, inquietud. Muchísimas gracias, Adriana. En caso de que haya preguntas, pues este es el momento de hacerlas. Más que una pregunta, es una petición. Si tal vez, Adriana, nos puedes dar alguna recomendación para los investigadores noveles que van a preparar pues su primer artículo científico este semestre. ¿Cuál sería tu recomendación? En esta primera fase de su investigación es súper importante que ustedes hagan un proceso riguroso de búsqueda del conocimiento. ¿Qué significa la búsqueda del conocimiento? Significa la consulta en bases de datos, la consulta en todos los escenarios en los que ustedes puedan encontrar información actualizada sobre lo que están diciendo los investigadores hoy acerca del tema que a ustedes les interesa. ¿Qué es lo que hay hoy sobre su investigación o sobre su tema, verdad? Por eso se llama estado del conocimiento. ¿Qué es lo que hay hoy sobre lo que a mí me interesa? En esa búsqueda del estado del conocimiento, cuando empiecen esa búsqueda del estado del conocimiento, es importante que se acerquen o que inicien esa búsqueda, porque es que una de las cosas más complejas es saber qué busco. Que a uno le dicen, bueno, busque, pero ¿qué busco? Es la gran pregunta. Para eso, para saber exactamente qué busco, lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde me desenvuelvo, qué es lo que yo hago hoy. Bueno, yo hoy soy docente de educación infantil. Bueno, entonces sé que voy a buscar algo relacionado con educación infantil. ¿Qué me preocupa dentro de mi grupo de educación infantil? Me preocupa que los niños no están aprendiendo a leer y a escribir. Ah, bueno, entonces sé que es algo en educación infantil asociado a la lectura y la escritura, ¿sí? Y dentro de ese gran campo de la lectura y la escritura, ¿qué me preocupa? Me preocupa cómo yo, maestra, les enseño a leer y a escribir. Entonces, fíjense que ya he delimitado, he sido capaz de hilar muy fino en torno a qué es exactamente lo que me preocupa. El primer indicador es lo que somos como seres humanos. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿En dónde me desenvuelvo? ¿Qué me preocupa a mí como persona y como profesional? Para desde allí ya ir a los repositorios de la universidad, a las bases de datos, a iniciar una búsqueda. Y necesariamente el empezar en esa búsqueda nos va ayudando a perfilar aún más esos elementos de la búsqueda. Así que no se preocupen, ustedes pueden empezar desde donde ustedes quieran. Lo importante es
que ustedes tengan claro que deben empezar desde lo que a ustedes les preocupa. Y perdón, una Una última petición. ¿Sí? Sí, quería hacer una pregunta. Eh, Buenas noches Buenas a todos noches, y doctor buenas Freddy. noches, Ángel, ¿cómo le va? Ah, bien, La gracias. pregunta va en relación a justamente emitir criterios personales de acuerdo a la temática que se está investigando. Y hay unos momentos en los que nos encontramos con información que, de acuerdo a nuestra experiencia en el campo de investigación, podemos decir que eh, va a haber un contrapunto bien extremo, es como mirar de dos formas distintas el mismo tema. Entonces, y a veces es tan evidente ese contrapunto que uno dice, bueno, esta persona ha investigado este tema, bajo otro punto de vista distinto al De que yo acuerdo. lo estoy investigando. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nos puede hacer usted en cuanto a qué tan radical debería ser el contrapunto que nosotros planteemos de un tema, o deberíamos alinearnos a la mayoría de lo que encontramos, o podemos hacer Mm, visible nuestra opinión también? ¿Y qué tan válido claro que sí. es cuando es algo nuevo, sobre todo? Sí, de acuerdo. Eso generalmente pasa a todos los investigadores. Encuentran teorías, cuando estamos haciendo la búsqueda del estado del conocimiento, encontramos teorías que se contraponen. Y eso es precisamente lo que le da la riqueza a nuestra construcción del estado del conocimiento. Entonces, por ejemplo, Freddy está buscando acerca de los estilos de enseñanza, ¿verdad? Y hay un autor que dice que los estilos de enseñanza tienen determinadas características y otro que dice no, es el estilo de enseñanza debe caracterizarse por esto. Entonces, necesariamente es importante que Freddy señale a los dos autores y diga, mientras este autor menciona esto, este otro autor menciona esto, pero desde la investigación estamos de acuerdo o se está planteando la posibilidad de, ¿ves? Entonces, el, la nueva construcción está dada por tu capacidad de poner a dialogar a esos dos investigadores, a esas dos teorías que encontraste, y tú convertirte también en un interlocutor válido de esos dos autores que encontraste, ¿verdad? No se trata ni de refutarlos ni de desecharlos, se trata de lograr hacer interlocución con él, con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué opina Freddy frente a lo que dice este autor y frente a lo que dice este autor, ¿verdad? Entonces ponemos de relieve nuestra opinión en relación a cada uno de Sí, ellos y sacamos no una es conclusión, de a lo mejor acuerdo, una no es conclusión tanto de entre las dos. relieve, exactamente, no es poner de relieve, es dialogar con ellos, es conversar con ellos como cuando tú conversas con un amigo y le dices, oye, sí, yo estoy de acuerdo con esta parte de lo que tú dices, pero no me parece tal otra parte. ¿Verdad? Dialogas con el autor y le haces saber qué de su planteamiento consideras válido, pero también qué de su planteamiento eh, puedes tú cuestionar o aportar desde tu experiencia, desde tu saber, desde lo que tú has construido en tu trayectoria académica. Claro, también a veces nos vemos interrumpidos en este razonamiento de encontrar conocimientos con una nueva perspectiva social, una nueva perspectiva analítica, Sí, filosófica, y ahí también hay otro dilema que veo yo, que es eh, cosas que ya se han dicho, eh, renovarlas, o darles un nuevo enfoque que sea más contemporáneo, más actual, para de poder acuerdo. desarrollar una idea más adaptable a la sociedad actual. Entonces, es importante sustentarse con bases previas, o simplemente planteamos directamente
la nueva perspectiva que tenemos. Freddy, lo que tú acabas de decir es súper importante. Lo que tú acabas de mencionar es súper importante. Una de las claves para construir un buen estado del conocimiento es hacer la trazabilidad histórica de los conceptos. Entonces, por ejemplo, si Freddy está investigando estilos de enseñanza, es importante que tú empieces a mirar desde cuándo históricamente se viene hablando de estilos de enseñanza, ¿verdad? Y cómo ese concepto de estilos de enseñanza ha ido evolucionando a través de la historia y ha ido transformándose para llegar hasta hoy a lo que se conoce como estilos de enseñanza. Esa trazabilidad histórica de los conceptos o de los saberes te da una, te da una garantía importante eh, de rigurosidad, pero también te permite situarte a ti como investigador desde la perspectiva con la que tú te sientes cómodo, con la que tú estás de acuerdo. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Para servirte. Tal vez alguna otra pregunta. Si es que no, yo tengo solo una cuestión. Cuando una pregunta, no sé si es pregunta, pero es una petición. Cuando estamos enviando pues nuestros primeros artículos, siempre hay la posibilidad de rechazo de la revista. Sí, Entonces, uno ya cuando manda varios artículos, pues ya desarrolla este músculo del rechazo, que yo de siempre acuerdo. le llamo el músculo del manejo del rechazo. Pero ¿cuál sería tu recomendación para aquellos estudiantes que recién van a enviar su primer artículo y que tienen pues esta posibilidad de que hay siempre la posibilidad que nos rechacen, pero eso... Ojo que nos pasa a todos, o sea, uno puede ser un investigador increíblemente experimentado e igual le pueden rechazar pues su artículo. Pero De bueno, acuerdo. nosotros ya tenemos ese músculo desarrollado. ¿Cuál es tu recomendación para los investigadores nobles que todavía no tienen este músculo desarrollado? Miren, mi recomendación es que no se preocupen si los rechazan. Es completamente normal y completamente posible. Y hay una cosa que es fantástica en el rechazo y es que aprendemos. Cada vez que nos devuelven un artículo, si es una revista seria, nos devuelve el artículo con observaciones. Y esas observaciones son precisamente las que nos permiten mejorar el artículo, las que nos permiten corregir errores, observar cosas que nosotros no habíamos visto. Entonces, no se preocupen si los rechazan a la primera, a la segunda, a la tercera. Como dice Daisy, todos hemos pasado por allí. Pero yo siempre he pensado que el error es una oportunidad. El rechazo de las revistas es una oportunidad maravillosa para perfeccionar el artículo. Y recuerden que en la medida en que nuestros artículos van evolucionando a nivel escritural, a nivel científico, tienen mayores posibilidades de ser publicados en revistas bien ranqueadas. Entonces, si nosotros recibimos un artículo que ha sido devuelto, hacemos todo el proceso riguroso eh, de mejoramiento, de transformación, de aporte, lo volvemos a enviar, lo podemos incluso enviar a otra revista mejor ranqueada, ¿verdad? Y es posible que esa revista mejor ranqueada también lo devuelva, pero también vamos a tener la oportunidad de aprender. La capacidad para publicar se perfecciona, eh, se perfecciona en la medida en que nosotros tenemos más herramientas para escribir mejor cada vez, ¿verdad? Casi siempre nunca nos publican el primer artículo que hacemos porque tiene muchas cosas, muchos vacíos. Y solamente ese devolver, 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 devolver nos permite mejorar. Entonces ya cuando uno tiene ese músculo del que habla Daisy, eh,
es porque en ese proceso de recibir devueltos los artículos hemos aprendido muchas cosas. Así que no se Muchísimas, preocupen, no se afanen. Cada vez que les devuelvan un artículo, celebren y digan, bueno, ya voy a aprender más cosas. pues sí, muchísimas gracias, Adriana. Es cierto, nunca, nunca bueno, no es que nunca, pero es difícil que nos acepten el primer artículo, así como está. Siempre hay cambios, siempre nos mandan a hacer cambios y es totalmente normal. Total, Hay muy poca gente a la que le aceptan de entrada, incluso gente, investigadores experimentados, no les reciben pues el artículo así como está. Dicen, bueno, cambie esto, cambie lo otro, cambie aquello. Y son, normalmente pues son decisiones, son comentarios, muy acertados por parte de de los acuerdo. editores y revisores, sí. Sí, Bueno, generalmente las revistas tienen unos revisores muy experimentados y personas muy versadas en los temas. Entonces, ellos generalmente ven en los artículos cosas que uno ya no observa, porque el ujú, ojo se acostumbra al discurso. Entonces, ellos ven que le faltan tildes, que faltó una palabra, que escribimos mal un párrafo, que no tiene sentido el párrafo, que no referenciamos a algún autor, cosas así que podemos corregir. Entonces, recuerden que una de los elementos o de los principios contemporáneos de la educación es observar, asumir el error como una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Así que no se ujú. preocupen. Perfecto, muchísimas gracias, querida Adriana. Si es que no hay más preguntas, hablen ahora o callen para siempre. Ay, Dios. Pues No, bien, les ha agradecemos sido un mucho gusto estar aquí con ustedes. Me encantó compartir con ustedes esta experiencia y bueno, recordar la importancia de no perder de vista nuestra responsabilidad social como investigadores y una responsabilidad social que se traduce en nuestra responsabilidad también de compartir los saberes que vamos construyendo con las investigaciones. Les envío un gran abrazo a todos, cuídense mucho y bueno, nos vemos pronto. muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Adriana. Gracias. Gracias a Gracias a ti, todos Daisy. y damos por Muchas inaugurado. gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias. Chao.